contexto actual del COVID-19. A principios del 2020, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú. Era el inicio de la pandemia que golpearía profundamente a la economía peruana. Actualmente hay 2 millones de casos de coronavirus en el Perú. Y esta coyuntura que estamos viviendo nos afecta perjudicialmente a todos. Nos obliga a trabajar desde casa o salir a trabajar, pero con la amenaza de salir y contagiarnos. Es por esto que ha bajado la productividad comercial. Esto afecta a nuestra economía peruana y claramente afecta al PBI. Una de las lecciones que nos dejó esta pandemia es que el crecimiento del PBI no está limitado por la demanda, sino más bien por las políticas de confinamiento, restricciones u horarios, aseveró Mendoza. Antes de una situación muy compleja como el COVID-19, se solía pensar que la expansión o contracción del PBI depende de la demanda. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se ha evidenciado que la poca circulación o actividad de la economía es un factor clave para la contracción del PBI, que se dio en los últimos trimestres del 2020 y 2021, producto básicamente de la cuarentena implementada por el gobierno, la cual fue ¿Por qué es inevitable. importante la vacunación en la sociedad? Bueno, la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas, hoy más que nunca. En la actualidad disponemos de vacunas para protegernos contra al menos 20 enfermedades, entre ellas la difteria, el tétanos, la tosferina, la gripe y el sarampión. En su conjunto, estas vacunas salvan cada año 3 millones de vidas. Y cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, se les desaconseja vacunarse contra determinadas enfermedades. Por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. Durante la pandemia de COVID-19, la vacunación sigue siendo de importancia crucial. La pandemia ha provocado una disminución del número de niños que reciben inmunización sistemática, lo que podría dar lugar a un aumento de enfermedades y defunciones por enfermedades prevenibles. La Organización Mundial de la Salud ha instado a los países a que garanticen la continuidad de servicios de inmunización y salud esenciales, a pesar de los desafíos que plantea la COVID-19. Asimismo, la recuperación económica se torna lejana a causa de que se cuenta con una población escéptica ante la vacuna, a causa de especulaciones y teorías acerca de esta misma. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud, y así como indican Jiménez y Ortega, si bien la vacuna no terminará con la pandemia, sí prevendrá una mayor cantidad de contagios. Y desde un punto de vista económico, también es importante cómo se vio provisoriamente. Pero, ¿por qué es importante promover la vacunación en la sociedad? Las respuestas vienen siendo claras. Porque se va a lograr una respuesta inmune frente a la enfermedad. Va a permitir una inmunidad de rebaño. Es decir, que más del 70% de la población va a estar inmune. Y esto va a favorecer a la protección de otros. También va a permitir que disminuyan el riesgo de la enfermedad, particularmente los casos graves. Entonces, podemos decir que las vacunas son una herramienta que nos permiten defendernos de mejor manera si contraemos el virus, por lo que igual se debe seguir usando las medidas de protección para prevenir el contagio. Recuerda que es importante vacunarse contra el COVID-19, ya que con eso se puede evitar contraer el virus, y en caso de contagiarnos, nos ayuda a evitar enfermar de gravedad o desarrollar complicaciones. Vacúnese independientemente de que haya tenido COVID-19. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona un fuerte refuerzo de protección en personas que se han recuperado del COVID-19. Vacunarte es protegerte a ti mismo y también ¿Cómo a los esto demás. podría acelerar la reactivación económica? Es claro que la vacuna permitirá contener los contagios y con ello reducir los fallecimientos, pero su rol se extiende más allá, dado que de ella podría depender el éxito de las medidas para la reactivación económica de los diferentes países. Acelerar la vacunación es la mejor política económica que se puede hacer. En el Perú hasta la fecha se han registrado 11.416.299 vacunas administradas, 6.874.670 personas vacunadas, de las cuales 4.040.849 personas completamente vacunadas, representando un 12,43% de la población. El avance de la vacunación va a permitir lograr las expectativas de crecimiento esperadas al cierre del 2021, con un 10%, así como también se apuntalará a la recuperación de la demanda interna, 10%, sobre todo para aquellos sectores dependientes de la reactivación del consumo, como lo son los grupos de restaurantes y afines, turismo, comercio y servicios.
Las vacunas son el motor de la reactivación económica, sostuvo el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. La vacunación es la principal herramienta para la reactivación económica. Cumplir con un plan de vacunación será clave para ello, sobre todo porque más del 70% de la MIPE se dedica al sector comercio y servicios, altamente dependiente de la reactivación del consumo. Estas MIPE representan más de 4.5 millones de empleos. Promover la vacuna contra el COVID-19 hará que haya una reactivación económica, puesto que habría una reducción de tasa de contagios. No cabe duda de que las políticas económicas encaminadas a reactivar la economía deben tratar el proceso de vacunación como un apoyo a las mismas. Durante el proceso de vacunación, cobra especial relevancia la recuperación de la industria del servicio del país, que representó aproximadamente el 50% del PBI en 2019. La inmunización de una gran parte de la población permite a los países relajar las restricciones a la actividad económica. Menos restricciones significan un aumento de la producción en más industrias y cerca de los niveles prepandémicos. Esto, a su vez, tiene un impacto positivo en la retención y creación de empleo y la confianza y el consumo. Por otro lado, en la interconexión de las economías, el Foro Económico Mundial señaló la importancia de la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo para la recuperación de la economía mundial. Esta organización señala que el crecimiento en los países desarrollados depende del avance del proceso de vacunación en los países en desarrollo. La Cámara de Comercio Internacional ha calculado que si los países de ingresos bajos y medianos no pueden recuperarse por completo de la pandemia, los países más ricos pueden perder entre 4,3 y 9 trillones de dólares en ingresos del PBI. El mayor impacto se reflejará en la interrupción de la cadena de suministro y la reducción de la demanda de sus productos. Por tanto, los países desarrollados deben apoyar iniciativas como el proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo garantizar el acceso justo a las vacunas en los países en desarrollo cuando los suministros son limitados. En la medida en que mayor cantidad de población sea vacunada, se tendrán menos restricciones y sobre todo habrá movilidad de las personas y se comenzará a reactivar aquellas actividades económicas que han sido duramente golpeadas por la pandemia. Con la vacunación en marcha generamos los niveles de confianza que se requieren para impulsar la reactivación. Cuando tengamos una buena cantidad de peruanos vacunados, la demanda interna se verá favorecida por un incremento en el consumo y un consecuente incremento en inversión también. Con la implementación de la vacuna en la población peruana, se reducirán los contagios al mismo tiempo que se descongestionará los hospitales de todas las regiones y más gente podrá salir a trabajar. Esto causará una reactivación económica en el mediano y largo plazo. Es importante recordar que las vacunas llegarán a nuestro país de manera progresiva. Por eso se ha establecido un orden para la vacunación de la población, teniendo en cuenta criterios éticos, el riesgo de enfermedad grave y el riesgo de exposición. Mientras esperamos, es importante que nos mantengamos informados solo a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud, ente rector de la política sanitaria del país. La pandemia de COVID-19 ha supuesto la primera vez en la historia en la que se ha utilizado el cierre de economías enteras como herramienta médica simultáneamente y en todo el mundo. Expone en un paper el profesor Peter A. G. Van Bergijk de la Universidad Erasmo de Rotterdam, Holanda. Y según el diario El Economista, las futuras pandemias que predice seguramente vendrán, dado que los cierres son muy costosos. Las futuras intervenciones económicas no farmacéuticas deben diseñarse de forma más inteligente, ayudando a la economía a reestructurarse y apoyando la transición de una sociedad básicamente ignorante y orientada a lo doméstico a una sociedad consciente de la pandemia. Por lo que no debemos esperar una futura pandemia para empezar a cultivar la conciencia en la población.